Bueno, buenas tardes. A expensas de que llegue Félix, nos han ordenado... perdón, Félix. Aquí está Félix. Tengo el honor de dinamizar, moderar o ayudar a esta sesión que se titula Innovación tecnológica para la ciudad conectada y eficiente. En este caso hablamos de transformación digital y de la aplicación de las tecnologías habilitadoras, ya que están impulsando las nuevas ciudades del futuro en el hoy e incrementando la competitividad en los servicios urbanos. Con nosotros hoy irán pasando de uno en uno. Está don José de la Hoz, que es el alcalde de Las Rozas y el presidente de RECI, la Red Española de Ciudades Inteligentes. En lugar de María Belén Fernández Salinero viene don David Pascual Sáez, director general de Transformación Digital e Innovación del Ayuntamiento de Alcobendas. Don Félix Herrero, en la tercera silla, coordinador del grupo Smart Cities, Smart Regions, Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, COIT, de la Universidad de La Laguna, para hablarnos de ciudades inteligentes, eficientes o sostenibles, las diferencias. En el cuarto lugar tenemos a don Francisco Rodríguez, de Tecnalia, que es el responsable del Laboratorio de Transformación Urbana y nos hablará de gemelos digitales para la transformación urbana. Y en último lugar, que siempre suele ser el primero, María Luisa Martínez, catedrática de Ingeniería Mecánica de la UPM y responsable del Fab Lab del Centro de Innovación en Economía Circular, CIEC, del Ayuntamiento de Madrid. Para mí es un honor estar aquí hoy para aportar, para aprender y para escucharles, así que sin más dilación y dándoos, me pide la organización que os dé solo 10 minutos, empezará don José de la Hoz, alcalde de Las Rozas y presidente RECI. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, yo tenía pensado empezar poniendo encima del atril y hacer la broma de que no iba a empezar agradeciendo a la Academia, no había venido a eso, pero sí agradecer, por supuesto, a IFEMA que Las Rozas haya sido galardonada con el Escoba de Plata y con el Árbol IFEMA, que son los premios relevantes precisamente de esta feria. Y que además, y por eso los traigo aquí, aparte de, lógicamente, para sacar pecho y felicitar al concejal de Medio Ambiente y a todo el equipo de innovación de la Casa, porque son, si me permitís, reflejo y condensación de toda la estrategia de innovación y de desarrollo de tecnología que estamos implementando en la ciudad desde hace prácticamente una década. Y, por tanto, mis primeras palabras de agradecimiento por los premios, pero evidentemente de formar parte de este panel tan interesante con las personas que nos acompañan. Y compartir y explicar que uno de ellos, Escoba de Plata, y por eso como indicadores y luego enlazo con la estrategia, el Escoba de Plata es una startup que se acerca a una administración que apuesta por la innovación, por la tecnología, que está cerca de su tejido emprendedor, de su tejido empresarial, porque cree en esa colaboración y que viene con su idea de cómo limpiar, de cómo desinfectar con ozono las vías públicas. Y entonces pilotamos y entonces dejamos testar, que es lo que nos gusta en Las Rozas, apoyar de verdad la innovación y el emprendimiento. Y además conectar, que creo que para las administraciones es uno de nuestros factores fundamentales, plataforma conectora de actores para que ocurran cosas, con la empresa, en este caso FCC, que presta servicio en Las Rozas, que lo incorpora dentro de su programa de trabajo y hace crecer un proyecto de alguien que tenía una idea. Y por eso nos llena de ilusión y por eso lo traigo, si me permitís, como ese reflejo de una acción concreta que impacta en la ciudad y que ha mejorado la calidad de vida de la ciudad y además apoya nuestro tejido. Y el Árbol IFEMA, que nos encanta también recibir, es un proyecto muy bonito. En este caso es colaboración entre administraciones, el apoyo que hacemos con la innovación, pero vinculado a la investigación y a la ciencia. Y en este caso es un convenio del Ayuntamiento de Las Rozas con IMIDRA, de la Comunidad de Madrid, porque sorprendentemente en Las Rozas, y ahora la presento muy brevemente para quienes no la conozcan, que está a 16 kilómetros, pero por nuestra latitud es muy difícil encontrar un alcornocal en nuestras latitudes. Bueno, pues después de Filomena, sabíamos que teníamos un alcornocal escondidísimo en Las Rozas, pues después de Filomena vimos el deterioro lógico de nuestra masa arbórea que había afectado a ese alcornocal y el proyecto de investigación ha sido 2 años para clonar alcornocales. Y ahora tenemos un alcornocal clonado exactamente, que lo que garantiza es la pervivencia de ese alcornocal y que además, como conecta
con esa orientación clara que el ciudadano se beneficie del impacto de las políticas en la ciudad, visitan las ecoescuelas de Las Rozas, visitan las familias y hacemos talleres, actividades y, por tanto, se ha recuperado un espacio, se ha clonado un espacio después de 2 años de investigación y beneficia a la ciudad. Pues ya con los pocos elementos que he descrito en estos 2 premios, rebobino y empiezo por que en 2015 empezamos a pintar una estrategia entendiendo y asumiendo algo que se ha ido acelerando, especialmente después de la pandemia, que es que el mundo lo está transformando la innovación, la tecnología, los desarrollos, lo están transformando las empresas. El otro día escuchaba que en 7 años, con esta convergencia de las tecnologías, la computación, el 5G, la IA, blockchain, etcétera, en 7 años aproximadamente el mundo tendrá un impacto, empezará ese impacto superior en 70 veces al que sufrió la humanidad con la primera revolución industrial. Y uno se plantea cuando tiene el honor de dirigir una ciudad, primero cómo mi administración, cómo mi casa, cómo mi equipo tiene que trabajar para estar preparado para eso que viene y cómo preparar a la ciudad, cómo preparar a la población, cómo saber que hay oportunidades que se van a desarrollar y, por tanto, alinear la estrategia de la ciudad. Y empezamos por analizar nuestra propia casa. Y voy a basar toda la intervención en esa colaboración público-privada. ¿Cómo puedo primero analizar? Yo quiero un papel cero en la casa. Cuando empezamos, la atención al ciudadano era de pie, no había apenas trámite telemático, una cola que salía por la puerta y 300 trámites telemáticos se puede pagar por Bizum. Ya se registra el 69% de lo que entra en el ayuntamiento telemáticamente, casi 60.000 notificaciones a los vecinos que las reciben. Muchas, vamos, todas, DNI electrónico, certificado digital, clave, que proveemos desde el ayuntamiento y que los propios vecinos están utilizando para relacionarse con nosotros. Pero a través de 2 proyectos, uno de GovTech, que son proyectos en los que uno de los retos que tiene la Administración, en este caso, era cómo mejorar nuestro portal de transparencia. Las Rozas lleva 5 años siendo 100% transparente para la Universidad de Barcelona. Cómo aprovechar GovTech, lanzar el reto a startups que nos dieron una solución en este caso y pudimos implementar ese portal de transparencia que nos hace 100%. Pero también con otra startup del hub municipal que tiene Las Rozas Innova, una startup de nuestro hub nos ha provisto de su solución un avatar con inteligencia artificial generativa que lleva ya unos cuantos meses dando información 24/7 en todos los idiomas, alimentado única y exclusivamente con información roceña, lo cual nos obligó a un esfuerzo mayúsculo en la casa de adecuación de fuentes de información, etcétera, para poder, primero, informar y, segundo, que es a lo que vamos, poder operar con la casa y poder enlazar directamente con los servicios para tramitar. Por tanto, el primer análisis es cómo mi casa la puedo, papel cero, cómo puedo tramitar de una manera más eficaz, más eficiente ese cambio cultural, esa transformación, ser conscientes de que los ayuntamientos vamos a proveer los servicios y vamos a trabajar con nuestros vecinos de una forma absolutamente diferente a lo largo de lo que vaya avanzando esta década y especialmente la siguiente. Cómo relacionarnos, como digo, con esos trámites, apoyándonos además en startups o en llamadas de colaboración público-privada. Pero luego, evidentemente, las ciudades que van siendo inteligentes, que van incorporando las tecnologías, y aquí yo siempre hago una división, porque como tengo 2 concejales que están ahí siempre sacando proyectos, a uno le llamo el concejal del suelo y al otro el concejal del vuelo. Entonces, es verdad que la ciudad inteligente se entiende en su conjunto, pero a mí me gusta diferenciar lo que tiene que ver con el suelo, es decir, lo que tiene que ver con 1 millón de metros cuadrados de riego domotizado, que con plataforma inteligente ya nos permite unos ahorros del 30%, o los edificios con sistemas inteligentes y domotizados de climatización o de gestión de la luz a LED, vuelvo a la transformación a LED de la ciudad o vuelvo a la automatización, que fuimos la primera administración. Esto es una singularidad que voy a contar, si me permites un minuto más, que es las piscinas municipales tienen 14 indicadores. Todos sabemos el pH, la temperatura, siempre vemos a alguien en las piscinas que va a medir, anota, normalmente luego lo indica en una pantalla. Bueno, pues son 14 indicadores que al final de esa cadena, 2 o 3 veces a lo largo del día, acaban en enviar, conforme a un Real Decreto del Estado, esa información al Estado. Bueno, pues nos pusimos manos a la obra a pensar con los técnicos de la casa cómo poder automatizar los 14 indicadores para que se calibren solos y que la información al final de la cadena se reporte automáticamente sin la intervención de una persona y, evidentemente, precisando absolutamente los indicadores de pH, de temperatura o de los compuestos que tiene que llevar para la calidad del agua. Por tanto, la casa
por tanto, la ciudad. Y para eso, como digo, el apoyo permanente a través de cláusulas TEC en nuestros contratos, 2 minutos me están indicando, cláusulas TEC para que a lo largo de la vida, es que daría para mucho explicar que esto va tan rápido, que durante la vida de un contrato de la administración pública, la tecnología del inicio probablemente no tiene nada que ver con la del final. Entonces, nuestro reto, aparte de ese contacto permanente de conocimiento de qué está ocurriendo, es cómo incorporar cláusulas en nuestros contratos que permitan, primero, que a lo largo de la vida del contrato se puedan ir incorporando tecnologías y, segundo, ver la manera de enlazar la innovación que tu ecosistema que has identificado y que has conectado le puede proveer, me permitís la redundancia, al proveedor de servicios del ayuntamiento para incorporar, como ha sido el caso con FCC, en este caso de la escoba de plata con el ozono. Es fundamental, dos ítems más en nuestra estrategia. El talento, no solo el fomento del talento de emprendimiento, hemos conocido ayer, después de Madrid somos la ciudad de Madrid, segundo polo de innovación de la región, 11º de España, con 100.000 vecinos, 73 en el ranking poblacional, el 11º polo de innovación. Eso es un trabajo continuado de fomento desde los coles, institutos y universidades. El talento en la casa, para poder gobernar todo el proyecto de Las Rozas, creamos Las Rozas Innova, que el talento que no hemos podido incorporar a la administración, porque es difícil, sí a una empresa pública 100% que gobierna y lleva a cabo todos estos proyectos, entre ellos compra pública de innovación, donde hemos puesto todas las cubiertas de los edificios municipales con placas solares. Y un reto de compra pública de innovación, hemos sacado 7, uno de ellos ya licitado, Gemelo Digital de la Movilidad, otro licitado y adjudicado también, que son cómo los paneles solares pueden ser más eficientes y generarnos frío, calor y electricidad, o cómo con materiales curvos pueden adaptarse a situaciones difíciles de las azoteas, y que precisamente aquí tenemos al adjudicatario de nuestra compra pública de innovadora. ¿Y qué supone la compra pública de innovación? Hacer consultas al mercado, saber permanentemente qué hay, cuál es la última innovación, cuál es la mejor solución y luego licitarla concurrente y transparentemente. ¿Bien? Y por último, y acabo, las ciudades necesitamos trabajar en red por lo que acabo de decir. Si necesitamos conocer qué hacen las empresas, si necesitamos dejar testar y hacer pilotos, las ciudades necesitamos saber qué está haciendo la ciudad de al lado y compartir buenas prácticas y compartir buenas experiencias, no solo en la red española de ciudades inteligentes que aglutina la mitad del territorio nacional y que comparte desde hace 13 años buenas prácticas, pliegos, ideas. Ahora mismo, en estos momentos, en Santander, un comité técnico analizando propuestas, proyectos, retos, sino también internacionalmente. Las Rozas forma parte de las ciudades inteligentes de Europa, o de la red Procura, que es la red que trabaja la compra pública de innovación. En definitiva, una estrategia, una visión con un liderazgo y un equipo de talento a largo plazo que tiene clara que esa transformación va a llegar, que cuenta con elementos público-privados que nos permiten alinear la ciudad, alinear la casa y afrontar ese futuro, y que, termino, Las Rozas a su disposición para poder testar y cabalgar juntos a lomos de la innovación y la transferencia de tecnología. Muchas gracias. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar al segundo ponente, que tiene sus minutos. Se me ha olvidado decir que yo pertenezco a un grupo de arquitectura, Chapman Taylor, que somos arquitectos, urbanistas e interioristas, con lo cual hoy creo que vamos a aprender mucho de cómo se lleva lo que se diseña muchas veces a la realidad. En ese aspecto, presento a David Pascual Sáez, director general de Transformación Digital e Innovación del Ayuntamiento de Alcobendas. Por favor. Pues nada, muchas gracias. Y iba a dar las gracias primero a Tecma por la invitación, pero yo creo que les voy a dar las gracias a ustedes por quedarse aquí a escucharnos a estas horas, porque entiendo que ya son horas un poco más complicadas para escucharnos hablar de estos temas, ¿no? Yo voy a poner un poco, y totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el alcalde de Las Rozas, pero sí es cierto que mi intervención va a intentar poner un poco, aterrizar un poco ciertas cosas que los que tenemos la responsabilidad de poner en marcha proyectos de tecnología somos responsables de la parte tecnológica de la ciudad, que ponemos en marcha estos grandes proyectos, pues nos enfrentamos en el día a día, ¿no?
una de las cosas más importantes, yo creo que a la hora de poner en marcha y digitalizar la ciudad, que es de lo que se trata, y de poner innovación y de aplicar innovación en la ciudad, es conocer en la ciudad donde te desarrollas, ¿no? Alcobendas, que es una ciudad que en muchos aspectos efectivamente es parecida también a Las Rozas, es una ciudad que es la prolongación natural del norte de Madrid, yo creo que todo el mundo no la conoce, es una ciudad eminentemente empresarial por su proximidad también al aeropuerto, con renta de nivel alto. Tenemos una población flotante de cerca de 75.000 personas todos los días, tenemos uno de los puntos kilométricos con más densidad de tráfico de España. Bueno, todas esas características y otras más implican cómo tenemos que diseñar los servicios que tenemos que prestar y qué es lo que nos están exigiendo, ¿no? Bueno, yo aquí no es la primera vez que pongo esta diapositiva en alguna presentación y es un poco, refleja un poco los tres aspectos que me enfrento en el día a día a la hora de desplegar tecnología. ¿Y cuáles son? Bueno, pues abajo a la derecha podemos representar al gran alcalde, cualquiera, que lo que quiere es, bueno, pues la ciudad a sus pies, ¿no? Los datos, la información, controlar al minuto qué es lo que pasa en la ciudad, tomar decisiones. Lo quiero todo ya, toda la información, ¿no? Quiero eso, quiero ser la ciudad a mis pies, ¿no? Lo de arriba es lo que los técnicos municipales quieren. Quieren algo fácil, sencillo, no quiero complicaciones, algo bonito, trabajar bien, simple, fácil, tranquilo, perfecto. Y a la izquierda tenemos lo que en realidad podemos ofrecer, ¿no? Es la realidad con la que vivimos. Un poco exagerado, ¿no? Es así un poco exagerado, pero que tenemos que vivir al final con la realidad, ¿no? O sea, queremos muchas cosas, cada uno quiere muchas cosas, pero la realidad al final pues nos vence. Eso no significa que, por supuesto, no tenemos que caminar hacia mejorar nuestros servicios públicos, transformación digital, digitalizar la ciudad, la innovación, colaboración público-privada, pero tenemos que centrar el foco, no podemos perder el foco, ¿vale? Y yo aquí, siempre que me planteo grandes proyectos, o nos planteamos grandes proyectos de ciudad, me enfoco en 5 aspectos, ¿no? Que al final, en los municipios prestamos servicios. No podemos olvidarnos que al final tenemos que recoger los residuos, limpiar las calles, dar servicios sociales, servicios culturales, las bibliotecas abiertas. No podemos olvidarnos que somos prestadores de servicio. Por mucho que queramos mucha tecnología, mucha innovación, al final tenemos una responsabilidad y no podemos perder el foco en la prestación de los servicios públicos que prestamos, ¿no? Que luego no tenemos por qué aplicar tecnología por aplicarla, ¿vale? Lo que hay que hacer es qué retos tenemos, qué dificultades tenemos y cómo la tecnología nos puede ayudar a resolver esos retos. No es aplicar tecnología por aplicar. Lo ha explicado muy bien el alcalde de Las Rozas con un reto sobre el ozono. Aplicamos tecnología, tenemos un problema, buscamos la tecnología y resolvemos ese reto, ¿no? Otro tema importante, la sostenibilidad. Importante. Podemos comprar mucha tecnología, gastarnos un dinero en tecnología. Será por tecnología, o sea, es decir, lo que quieras, pero tiene que ser sostenible. Tenemos una responsabilidad y tenemos que buscar soluciones sostenibles a largo plazo. Madurez y cultura. Igualmente, pues si es por comprar tecnología, pero no podemos gestionarla ni tenemos la capacidad de usarla, no tenemos la madurez dentro de la organización para gestionar esa tecnología, es imposible. No vamos a conseguir avanzar ni digitalizar la ciudad, ¿no? Y la última y no menos importante son las personas, los ciudadanos. Tenemos que diseñar y digitalizar los servicios, diseñar nuevos servicios, proporcionar nuevos servicios públicos desde el inicio pensando en el ciudadano, en las personas, qué es lo que necesitan, cuáles son sus necesidades, trabajar con ellos en el diseño de los servicios, co-crear servicios con los ciudadanos. Y aquí suelo contar un ejemplo que, como todos, es solo un ejemplo, no tiene por qué ser la realidad, pero es cómo es el enfoque o cómo es el enfoque actual de la Administración con respecto a un enfoque diferente que es mirar al ciudadano a través de sus necesidades. Yo le pongo el ejemplo del ciudadano que viene a vivir a Alcobendas. Un ciudadano o una familia que viene a vivir a Alcobendas tiene que hacer un montón de cosas. Pues lo primero que tiene que hacer es darse de alta en el padrón,
darse de alta en el IBI, darse de alta en el impuesto de vehículo de tracción mecánica. Posiblemente, si quiere comprar una casa y quiere hacer alguna obra, pues tendrá que pedir una licencia para hacer una obra menor, pedir la ocupación de vía pública si tiene que dejar unos sacos. Todo eso son aproximadamente 10, 12, 15 trámites. Eso es como le hemos diseñado a los ciudadanos los servicios. Ustedes vienen aquí a vivir, tiene aquí la página web o el SAC o el teléfono, vaya usted haciendo esos trámites que yo los tengo que gestionar. La visión al contrario sería, ¿cuál es el servicio que presta la ciudad? El servicio que presta la ciudad es, me voy a vivir a Alcobendas. Ese es el servicio. Simplemente llega, nombre, familia, pues sí, tengo 2 hijos, vengo con una persona mayor, sí, mira, mi madre, 65 años. Oye, ¿qué más? Pues se comienza a casa, le pide estos datos y parece absolutamente transparente que yo tenga que pedir 7 licencias o tenga que pedir el empadronamiento. Al final el resultado será el mismo, pero lo que le vendemos es un servicio, ¿vale? Diseñamos con el ciudadano el servicio. Y aparte, si sabemos que ese ciudadano pues viene con sus 2 hijos, tiene una persona mayor de 65 años, le puede hacer cross-selling. Le puede vender, oye, mira, es que te puedes sacar el abono deporte, por si te interesa. Es que tenemos estas ofertas culturales para familias. O, mira, es que tenemos estos servicios para mayores que te pueden interesar. Esa visión, que no deja de ser un ejemplo, es la visión que de las administraciones públicas tenemos que buscar a la hora de diseñar los servicios y aplicar tecnología en el diseño de servicios públicos, ¿no? Y yo creo que es una visión que es una responsabilidad que tenemos las administraciones públicas a la hora de diseñar estos servicios, ¿no? Y ya, bueno, me centro un poco y cómo lo vamos a enfocar y cómo lo estamos haciendo en Alcobendas, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, sabemos que tenemos que diseñar y tenemos que dar estos servicios públicos sostenibles, pensados en el ciudadano, asequibles. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, nosotros queremos que los datos, la explotación masiva de los datos y la información es clave para poder alcanzar y diseñar y digitalizar la ciudad. Vale. ¿Y en qué consiste esto de aplicar datos? ¿Vale? Bueno, tenemos una estrategia, ¿vale? en la que lo primero que hemos hecho es, vamos a ver qué información tenemos, qué dominios de datos tenemos en el ayuntamiento, ¿no? En el municipio. Hemos detectado, tenemos las bases de datos corporativas, los grandes datos, la gran información que tenemos del ciudadano, pues el padrón, tributos, contabilidad, bueno, esas grandes bases de datos corporativos y transversales que tienen información históricos muy importantes sobre la ciudad. Servicios, lo siguiente dominio que tenemos es servicios a las personas. ¿Qué servicios prestamos directamente a las personas? Bueno, pues damos servicios culturales, servicios sociales, servicios deportivos y tenemos información sobre los servicios que prestamos a nuestros ciudadanos. ¿Qué otro ámbito importante tenemos? Bueno, todo lo relacionado con los servicios de la ciudad, con lo que este foro trata, ¿no? Con todo lo que es la recogida de residuos sólidos urbanos, con toda la afección a la vía pública, todo lo que tiene que ver, bueno, pues la gestión de medioambiental, todo lo que en su momento se llama Ciudad Inteligente, Smart City, ¿no? Es otro ámbito de actuación en el que además lleva a las administraciones públicas locales muchos años gastando una cantidad importante de dinero, ¿no? Y el tercer ámbito, que es el que menos controla la administración, que es los datos provenientes de terceros, pero que son, y no podemos perder estos datos, y van a ser muy importantes, que son todos los datos provenientes de esos terceros que tienen una relación muy importante con los ciudadanos, pero que el ayuntamiento o la administración no controla. Por ejemplo, datos de telefonía móvil, los datos de las transacciones bancarias de nuestros vecinos en los diferentes establecimientos. Esos datos, que además, datos de los navegadores de los vehículos, todos esos datos que además cuestan dinero si los queremos adquirir y no tenemos control sobre ellos, son una fuente fundamental de datos a la hora de diseñar cómo va a ser la ciudad del futuro. Después de haber analizado qué ámbitos tenemos y qué dominios de datos y dónde podemos extraer esa información y son clave, ¿vale? Nos hemos identificado qué retos nos vamos a encontrar a la hora de poner en marcha esta estrategia. Retos clarísimos. Todos estos ámbitos de actuación son silos, es decir, cada uno de estos ámbitos están aislados unos de otros. Son silos de información en cuanto a nivel tecnológico y a nivel de gestión.
el de gestión tributaria es su gestión y no tiene nada que ver con el padrón ni tiene nada que ver con la gestión de residuos, cero. Son silos independientes. La calidad, pues bueno, están los datos pues como están, algunos mejores, otros peores. La gobernanza, no sabe quién accede, cómo se accede, cuántas personas acceden, cómo puedo ceder esos datos, si se pueden ceder, si no, la cultura. ¿Van ya 10 minutos? Bueno, pues nada. Cultura y legal. Si podemos o no compartir datos de los ciudadanos, ¿cómo los podemos compartir? ¿En qué estamos ahora? Bueno, vamos a crear la oficina del dato, muy manida, también es cierto, no le vamos a cambiar el nombre, podríamos haberle cambiado el nombre, no es nada innovador. Vamos a una oficina del dato para promocionar la cultura del dato, para difundir esta cultura del dato, para aglutinar todos los departamentos que tienen alguna implicación con el dato. Vamos a desarrollar y aterrizar el catálogo de datos y la infraestructura de datos del ayuntamiento, cuántos datos, si son buenos, si son malos, dónde están, qué tecnología tienen, cómo se acceden a ellos, quién es el propietario. Vamos a hacer ese gran catálogo de datos de todos los datos municipales. Estamos en ello. ¿Y en qué estamos? Todo esto, llevar toda esta estrategia a cabo llevaría muchísimo tiempo. Y es cierto, va a llevar mucho tiempo. No es fácil, es complicado. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, ya estamos poniendo en marcha un centro de control. Ahora explicaré, esto sí que me quiero un poquito más y ahora lo explicaré. Como catalizador de esa estrategia, ¿vale? Vamos a estar poniendo en marcha este centro de control de la ciudad y ya con esto termino, que tiene muchos aspectos, pero los que quiero centrar aquí son dos aspectos. Un aspecto operacional, es decir, este centro de control aglutina toda la información de los servicios urbanos de la ciudad, tiene toda la gestión de incidencias, ya se pueden ver ahí, tenemos la gestión de incidencias, gestión automático de riego, toda la información de la gestión del alumbrado, gestión del vertical de edificios, tenemos información de cada uno de los informes que llegan de cada uno de los servicios y lo que queremos hacer es maximizar los recursos humanos para que desde ahí se centralice toda la operación de esa infraestructura desde un punto y no sea cada uno de los servicios el que la gestione. ¿Por qué? Porque no tenemos ni recursos suficientes ni recursos especializados. Lo que queremos es que desde ahí se pueda gestionar y centralizar toda la operación de la ciudad. Eso es a nivel operativo, pero no solo eso, es que queremos centralizar toda esta información que hemos hablado, ir enriqueciéndola allí, que nos permita tomar mejores decisiones, que nos permita diseñar políticas personalizadas, servicios personalizados, poder saber si un ciudadano, por qué un ciudadano que vive en el barrio norte de Alcobendas se tiene que desplazar al barrio azul para realizar cualquier actividad o depositar un contenedor en un contenedor u otro, o por qué tiene que recibir un servicio público en un punto o en otro, o por qué un ciudadano, cuál es su nivel de gasto en la ciudad, es decir, cuántos impuestos paga y cuántos servicios recibe. Si tenemos que diseñar políticas específicas para esas personas o personas que necesitan, que no sabemos o que necesitan un tipo de servicio si no se lo estamos dando. Ese es el objetivo final de obtener los datos y poder centralizar los datos en un centro de control. Y ya termino. Muchas gracias. Pues damos pie, os agradezco que cumpláis el tiempo, bueno, ha sido un poquito más. Félix Herrera, coordinador del grupo Smart Cities, Smart Regions de la Universidad de La Laguna, por favor. Gracias Jorge. Prometo ser muy rápido. Bien, aprovecho la presentación, bueno, aparte de agradecer la presencia aquí en el foro, donde ya hemos repetido alguna que otra vez, para explicaros brevemente pues quiénes somos y qué hacemos. Somos un grupo de ingenieros de telecomunicación que llevamos más de una década en el estudio, en el análisis de los proyectos en general, todo lo que tenga que ver con la transformación, y ahí lo veis muy bien, a pesar de que nacemos en la parte de ciudades, vamos escalando ciudades, islas, territorios, regiones,
por supuesto, la parte inteligente, la parte turística, los destinos turísticos inteligentes. Entonces, no, más que tener una visión puntual de proyectos puntuales, lo que nosotros hacemos es un análisis y colaboramos con proyectos multidisciplinares, ¿no? Y eso da una visión un poco más amplia y creo que es lo que nos gustaría transmitir, ¿no? Esa versión reflexiva. Fruto de todo eso, pues vamos recorriendo el mundo, vamos dando nuestras opiniones, precisamente de esas transformaciones que se van haciendo, y esa visión internacional, pues yo creo que es muy positiva. Fijaros, el título, Transformando ciudades, yo creo que todas las personas que estamos aquí nos dedicamos a esto, ¿no? Tenemos un poco la pasión y la obsesión de transformar las ciudades. Si os fijáis, hay muchos estilos para transformar las ciudades. Este esquema lo empleamos muchísimo porque en el fondo es un sumatorio de proyectos que pensamos, los aglutinamos en base a unas ideas fuerza. Ahí las tenéis, ¿no? Pueden ser ideas de economía, pueden ser ideas de movilidad, de turismo. Y en función de eso, nuestra ciudad evoluciona y se transforma. Lo que ocurre es que en esa transformación, pasado ya más de una década, la reflexión que deberíamos o que podríamos hacer hoy es si realmente nuestra ciudad es inteligente, es eficiente, es sostenible. Esto lo digo precisamente porque yo particularmente era de esas personas que siempre asociaba el término inteligencia a eficiencia. Pero no es cierto. Pasado el tiempo te das cuenta que no, que se puede perder mucho tiempo aplicando soluciones inteligentes que realmente no son eficientes. Entonces, de eso quería hablar hoy. Fijaros que también hay una versión muy TIC y nosotros que somos de telecomunicaciones, la verdad es que se nos nota a veces la derivada, ¿no? Llegas a una ciudad, a un destino y tratas de barnizar con tecnología para obtener una transformación y te das cuenta que al final la inteligencia de las ciudades no tiene tanto que ver con eso, tiene que ver con proyectos de economía, con proyectos de cultura, con proyectos de formación. Aprovechando que está el alcalde de Las Rozas aquí, yo recuerdo que antes de pandemia visitamos por un tema de planificación, yo me quedé impactado, no sé, alcalde, ya nos confirmará si es cierto, pero a mí me explicaban que Las Rozas tenían 91 rotondas y un semáforo, y me parecía, lo decía, no tiene semáforo. Exacto, lo decía, yo es un ejemplo, sí, y no lo digo por quedar bien ahora con el alcalde, sino que me impresionó saber cómo una ciudad de ahora de unos 100.000 habitantes, desde el punto de vista de la formación, de la que la gente es educada, digo, no hace falta poner semafórica, sino cuando la gente se dé el paso es maravilloso. Me pareció espectacular, bueno, aparte de los proyectos que tenéis, desde la gente joven, el emprendimiento espectacular, espectacular. Bueno, entonces, perdón, lo que os decía, transformamos las ciudades, tratamos de hacer ese barniz tecnológico y fijaros aquí que muchas veces cuando estás en el mundo Smart City, coges la ciudad y la seccionas como una tarta, la divides en segmentos, en bloques. Lo que tenéis a la izquierda es el típico bloque de 6, pero podéis tener muchísimos más bloques en función de la planificación estratégica que decidáis y a partir de ahí agrupamos ese conjunto de proyectos. ¿Bien? Entonces, aparte de ese esquema clásico, a día de hoy yo particularmente me gusta muchísimo más lo que se llaman las funciones sociales. ¿Por qué? Porque ya no estás pensando en un sector, estás poniendo a la persona en el medio, llegas a una ciudad, ahora se decía, ¿no? Al final lo que interesa es, en Alcobendas dice, llega el ciudadano y viene a vivir aquí. ¿Qué es lo que quieres? Lo que quieres es tener una vivienda, alquilarla o comprarla, vivir bien, tener sitios de ocio que te lo permita. Si te encuentras mal, tener pues soporte sanitario adecuado. Es decir, al final tienes que pensar en los proyectos en Smart City no como bloques, sino como las funciones sociales que debe tener una persona para sentirse realmente bien. Con eso vas a completar perfectamente lo que son los índices de felicidad e incluso un índice que a mí me encanta, que es lo que se llama el índice de prosperidad, porque piensa más a futuro. No solo estás pensando en que la persona aterriza en tu ciudad, sino que dice, yo me voy a quedar aquí a lo mejor 5 o 10 años, ¿cómo puedo prosperar desde el punto de vista de la ciudadanía, desde el punto de vista de mi negocio? ¿No? Y entonces si una entidad local, un ayuntamiento, un responsable de gobierno maneja esos parámetros que son algo diferentes, igual planificas bastante mejor. Fijaros, una vez que has planificado, ¿qué es lo que está ocurriendo a día de hoy? ¿Obtenemos lo mismo? No, precisamente no. ¿Por qué? Y ahí es donde vienen las incongruencias. Digo, tengo una ciudad inteligente pero no es eficiente. He llenado todo esto de sensórica, de cámaras, etcétera, pero al final descubres
que tanta telematización hace que olvides algún parámetro, algún segmento, y por priorizar, por ejemplo, os he puesto aquí un sistema inteligente de tráfico, por priorizar determinado tipo de tráfico, obtienes públicos objetivos que no están tan contentos porque quedan paralizados dentro de la ciudad. Entonces, insisto, no debemos obsesionarnos tanto con la tecnología, sino tener una visión de conjunto. Ahí os pongo también un par de ejemplos donde trabajamos lo inteligente, pero no obtenemos eficiencia. Segunda cuestión, la parte de sostenibilidad. La verdad es que todos los que hemos vivido esta transición, las ciudades inteligentes estaban de moda, pero hay que reconocer que la parte sostenible cubrió la parte inteligente. Ahora está más de moda hablar de sostenibilidad que de la parte inteligente, ¿no? Así fue con el tema del desarrollo sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fijaros en este ejemplo, nada más sencillo. Cojamos solo el campo de la movilidad dentro de una ciudad y dice, camina poca gente, hay mucho vehículo rodado. Si quiero que la ciudad sea inteligente, giro la pirámide, y esto se trata de que la gente camine muchísimo y que el vehículo privado pues sea lo más minimizado posible. Fijaros que en este caso a veces te diriges a una parte de esa pirámide, pero no consigues girarla del todo. Por tanto, no vuelves a tener la transformación deseada dentro de tu ciudad. Otra de las cuestiones importantes que está también absolutamente de moda, la inteligencia artificial. Ya son muchas las publicaciones que hablan de que muy buena la inteligencia, pero poca sostenibilidad, mucho gasto energético, ¿no? Mucho recurso que nos puede quedar en medio. ¿Qué está sucediendo? Os doy una foto muy rápida, en 2 minutos. Como os decía antes, las ciudades inteligentes estaban de moda, después damos un paso siguiente y lo que gusta son los datos. Hay que hablar del Big Data, del procesamiento masivo de los datos. El Big Data lucha contra la inteligencia artificial y fijaros que a día de hoy lo que veis en prensa, lo que veis en televisión, en Internet, ya todo suena a inteligencia artificial. Hemos dejado un paso atrás lo que sería el data, aunque seguimos obsesionados por el data. Y estos gráficos a mí me gustan muchísimo porque es el prepandemia y pospandemia. Teníamos una visión de lo que nos interesaba antes de la pandemia desde el punto de vista de la macro, de los temas interesantes que le preocupaban, por ejemplo, a un responsable, a una ciudad pequeña o grande, y todo eso gira, y ahora pensamos mucho más en la salud, en la movilidad, en la parte de aplicar la inteligencia artificial, es decir, que han cambiado los parámetros simplemente por lo que hemos vivido. Fijaros, y ya para ir cerrando, ¿qué tenemos en la caja de herramientas a día de hoy? Y que de hecho esta ponencia va en ese sentido. Trabajamos con los elementos tecnológicos clásicos y surgen las tecnologías habilitadoras digitales. Os he puesto un listado y he marcado en negrita más o menos de las que se hablan muchísimo aquí. El 5G, el futuro 6G, Internet de las cosas, ciberseguridad, gemelos digitales, que creo que nos van a hablar ahora. Es decir, una ciudad o un responsable de ciudad, a día de hoy, con un presupuesto finito, con un tiempo finito y con las tecnologías clásicas, se ve con todo ese montante de tecnologías habilitadoras que habría que hacerlas descender y dosificarlas para generar buenos proyectos de transformación inteligente. La pregunta es, ¿cuál elijo? ¿Cuál pongo delante? ¿Cuál pongo detrás? ¿Cuál convierto en una prueba piloto que no sirve para nada? ¿Y cuál pongo en una prueba piloto que realmente extrapola y saca un rendimiento? Porque no olvidemos, a veces, cuando trabajas en las ciudades inteligentes, todo parece como si fuera un gran juguete. Pero aquí, o por lo menos nosotros, consideramos que hay un parámetro maravilloso, que es el rendimiento. No hay nada mejor que reducir el déficit. Yo puedo invertir en un proyecto 10 millones de euros y tener un plazo de amortización de 5 años. Si pasado esos 5 años yo consigo 2 millones de euros de ahorro, ese es el mejor proyecto más inteligente de todos. Lo digo precisamente por quitar mucha iniciativa que al final no nos lleva a nada. Conclusiones, os dejo la foto final que siempre trabajamos. Las tensiones del nuevo gestor. Estamos en la parte alta, tenemos las tecnologías clásicas, todo el sumatorio de tecnologías habilitadoras digitales. Soy responsable y me veo ante la obsesión de transformar mi ciudad a inteligente. El mensaje de la sostenibilidad que no cesa. Un mensaje paralelo
que podría ser que además mi ciudad sea ciudad turística inteligente, destino turístico inteligente. Es decir, o mi concejalía o mi consejería podría estar trabajando en turismo a la vez que una ciudad y tener plataforma de ciudad y plataforma de turismo. Es decir, yo tengo ese compendio en la parte superior que es lo que llamamos tendencias. ¿Y qué tengo que hacer? Regular esas tendencias para tener un buen proyecto. Todo eso debe confluir y se produce un interrogante. Cuando hay elementos que tiran y debemos construir algo positivo, lo veis ahí. Algo que dinamiza y que también nos obsesiona, captar dinero. Captar dinero para sacar adelante proyectos. Por eso os pongo financiación. Organizaciones que nos ayudan y nos tutelan. Y aquí tenemos un buen ejemplo con RESI, evidentemente, con las buenas prácticas, toda la labor que estáis haciendo. Tenéis ahí, por supuesto, la red de destinos turísticos inteligentes, la red de ciudades saludables. Es decir, también tenéis que tener en cuenta todos esos vectores a la hora de construir lo mejor. Y por último, da igual lo que tengamos en la parte superior, porque quien te observa, quien te analiza es el que está abajo, los públicos objetivos. Es decir, la ciudadanía, el visitante y el resto de empresas, organizaciones y administraciones que son los que van a poner el cronómetro y te van a medir. Y ya está. Espero haber cumplido. Gracias. Pues adelante con don Francisco Rodríguez, de Tecnalia, responsable del Laboratorio de Transformación Urbana, que nos va a hablar de los gemelos digitales para la transformación urbana. Adelante, Francisco. Gracias. Gracias, Jorge. Y mientras esto arranca, yo quiero daros las gracias, yo quiero daros las gracias también por vuestra perseverancia y por el interés en escucharnos a estas horas ya un poco intempestivas, la verdad. Voy a arrancar el reloj. Y confío en Jorge también para que me frene si me paso. No tiene alarma este reloj. Bueno, gemelos digitales urbanos, gemelos digitales locales. Yo no quiero hablar tanto de tecnología, y eso que vengo de un centro tecnológico, y ahora os contaré un poquito de esto, como de otras palabras que me parecen importantes y previas a la tecnología. Ese es un argumento que Félix me ha pisado un poco, pero me alegro de que lo hayas hecho porque los argumentos no tienen propietario y cuando se comparten, cuando coincidimos, significa que son más fuertes, ¿no? Yo vengo de Tecnalia, es un centro tecnológico radicado en el País Vasco, somos 1.500 personas investigando en muchos ámbitos diferentes, somos el primer centro tecnológico del sur de Europa que nació como un instrumento, y esa es una de las primeras palabras clave a la que luego volveré, un instrumento para dotar de contenido o para dotar de innovación al tejido industrial y empresarial vasco en un principio, pero que desde hace unos años miramos también a los retos sociales. Hemos pasado de ser ese instrumento de innovación para la industria a ser un instrumento de innovación para la sociedad. Y como no podía ser de otra manera, el reto urbano, el diseñar, el pensar, en imaginar las ciudades de mañana, pues es un reto en el que trabajamos y en el que tenemos que incidir aún más en el futuro. Y vuelvo a las palabras clave que quería comentaros, no tanto de tecnología, sino dos. Una ya la he mencionado, instrumento. Instrumento es medio para un fin y no un fin en sí mismo. Y la segunda es propósito. Propósito es hacerse las preguntas de qué quiero hacer, hacia dónde quiero ir y qué implica ese camino que yo quiero recorrer. Hacerse las preguntas y buscar y encontrar las respuestas. En el caso de la planificación y la gestión urbana, el buscar, el diseñar los mecanismos para que las ciudades evolucionen, cambien, crezcan y ofrezcan un mejor ámbito para desarrollar la vida de las personas, porque al final se trata de eso, tenemos instrumentos clásicos, ¿no? En la foto veis lo que hasta hace muy poquito, o todavía hoy en muchas partes, es un instrumento clásico de planificación. Estos días Madrid está trabajando en una nueva versión de su Plan General de Ordenación Urbana. El vigente es del año 97, más de 25 años, casi 30 años ya. Esto nos lleva a una serie de reflexiones. ¿Cuáles son los límites de estos instrumentos clásicos de planificación, de ordenación? Pues uno, y voy a dar la vuelta a la diapositiva, uno es la obsolescencia. Os podéis imaginar que un instrumento del año 97 para una ciudad de 2024 puede tener o tendrá necesariamente muchas carencias. Bueno, pues
esta es una cosa, este es un problema en el que nos podemos centrar con las nuevas tecnologías y al que podemos buscar soluciones. El segundo aspecto en el que me gustaría centrarme, relativo a esta planificación clásica, es la visión sectorial. Lógicamente, en un mundo analógico, mezclar sectores, mezclar casuísticas, mezclar problemas de diferentes dominios, de diferentes mundos, era mucho más complicado de lo que lo es hoy en día con las nuevas tecnologías. Y esto en muchos ámbitos es evidente. Hablábamos de inteligencia artificial, hablábamos de Big Data, la capacidad de cálculo, de analítica que tenemos hoy en día es mucho más potente de la que tenían pues, las personas que elaboraban estos planes y que tenían que más bien con intuición y con, digamos, bastante capacidad y ojo crítico, cruzar los problemas, interrelacionar los problemas de ámbitos diferentes para, de la manera más empírica posible, encontrar soluciones. Esto está cambiando con el uso de la tecnología. ¿Qué conseguimos con el uso de la tecnología? Pasar de una capacidad analítica, y esto es solamente una parte de lo que la tecnología nos ofrece, pasamos de una capacidad analítica estática, sectorial, contenida en un ámbito muy concreto del conocimiento, a capacidad dinámica y predictiva e integrada también de cálculo y de análisis. Y esto en la ciudad es muy importante, como veremos ahora. Y esto se da fundamentalmente a partir de dos características que nos ofrece la tecnología. Uno, la producción, mantenimiento y la gestión, la capacidad de gestión masiva de datos y el cruce de datos de diferentes fuentes, de diferentes ámbitos. Han aparecido muchos casos aquí de datos que se pueden cruzar entre sí, datos de diferentes dominios que nos pueden hacer vislumbrar situaciones de una manera en que antes no era tan sencillo. Y segundo, una capacidad, un aumento exponencial de esa capacidad de cálculo, de la capacidad de procesar esos datos y de obtener esas evidencias, esas conclusiones que nos van a servir o que nos tienen que servir para tomar decisiones más informadas, específicamente en el plano de la planificación y la gestión urbana. ¿Y esto qué significa o cómo se aplica a la transformación urbana? Bueno, yo soy arquitecto urbanista, a veces se me nota quizás incluso demasiado. Los sistemas urbanos, las ciudades en sí, son entes muy complejos. Y esto es algo universalmente aceptado ya. Esta complejidad pues, redunda pues, en un ámbito variado, en un número de dimensiones diferentes que nos hacen abordar los problemas de una manera integrada ahora mismo, digamos que nos llevan a la necesidad de ese enfoque integrado para las diferentes dimensiones de los ámbitos urbanos. Estas herramientas, las herramientas digitales, no me paro aquí en el gemelo digital, lo que nos permiten con esa capacidad de cálculo, con esa capacidad de procesamiento de datos, es primero adoptar un enfoque multidimensional, las diferentes dimensiones, como decíamos, hablamos de sostenibilidad, hablamos de calidad de vida, hablamos de información socioeconómica que se puede cruzar con información física, información de todo tipo y que nos pueden dar esas conexiones no evidentes o no tan evidentes que estamos buscando. Multiescalar, podemos desarrollar análisis en diferentes escalas, extrapolar conclusiones y validarlas o no validarlas en ámbitos o en escalas diferentes a las inicialmente planteadas. Las herramientas de análisis modernas nos permiten hacer esto. Y multiagente. A mí me gusta mucho esa frase que dice que si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado, ¿no? Antes esa foto que os enseñaba de un plan general en la mesa, en el despacho de un planificador, esos instrumentos tendían a hacerse en ese despacho, en esa mesa. Yo creo que hoy en día las tecnologías nos dan, y yo creo que David en otro ámbito lo ha explicado muy bien, nos dan la posibilidad de interactuar y de relacionarnos ya no solo con el ciudadano, sino con los diferentes agentes que operan como agentes transformadores de cambio y de transformación en las ciudades, los agentes socioeconómicos. Pero en última instancia el ciudadano también nos da una vía de, primero, comunicación y segundo, interacción, de abrirles las puertas a esa co-creación en la planificación, que es un aspecto que yo creo que tiene que ser central también en el uso de estas herramientas. ¿Con qué tecnologías? Yendo específicamente a gemelo digital urbano, también me gustaría incidir en que esa tecnología puede ser útil
en todo el ciclo de planeamiento. Hablábamos antes de planes generales. La redacción de plan general tiene dos momentos o dos hitos muy importantes, que son una primera fase de diagnóstico, es decir, pararnos y mirar a la realidad, ver lo que está pasando, y a partir de ahí una fase de, digamos, planificación, de decidir qué vamos a hacer, cómo vamos a ordenar y cuáles son los instrumentos con los que nos vamos a dotar para transformar el territorio. Pero luego hay que implementar, hay que evaluar los beneficios y, digamos, las consecuencias de las decisiones tomadas y de la implementación, y hay que iterar en un ciclo, digamos, en un movimiento circular que nos vuelva a llevar al primer momento de análisis y diagnóstico para poder volver a tomar decisiones. Esto, que era un ciclo, como veíamos en el Plan General de Madrid, de 25 o 30 años, con actualizaciones puntuales, claro que sí, pero en el fondo estratégico el modelo de ciudad era una imagen grabada que podía durar décadas. Esto, las tecnologías actuales y concretamente el gemelo digital, lo que nos permite es acelerarlo y que esa rueda circule más rápido, que tomemos decisiones más rápido, que pasemos de diagnóstico a planificación, a ejecución, evaluación y crítica de lo hecho más rápidamente, y que por tanto superemos o podamos pelear, digamos, de una manera más potente contra la obsolescencia de ese planeamiento que comentaba en un principio. Y esto implica que el gemelo digital también no es una tecnología, sino que es un saco, es una familia de tecnologías, porque en cada uno de estos puntos podemos trabajar con diferentes tecnologías, en diferentes ámbitos concretos y específicos, ¿no? Y luego está el tema del gemelo digital, de la implementación o de la implantación en una administración pública que es compleja, que tiene silos, como hemos hablado. Y a mí siempre me gusta referirme al gemelo digital como proceso, no como producto. Y vamos aquí a la segunda palabra clave que comenté al principio, que es propósito. Lo primero que tenemos que tener es un propósito. Y yo aquí hay dos imágenes en las que me quiero parar. La más pequeña es lo que pasa, o un intento de representación de lo que pasa cuando planteamos el gemelo digital como un producto, ¿no? Tú sales de la tienda con una gran caja, con una gran compra que te has hecho, y ahora tienes que llegar a tu casa, desmontar eso, ponerlo a funcionar, hacer que funcione. Si entendemos las tecnologías, el gemelo digital, como un producto y no como un proceso de transformación de la administración también, corremos el riesgo de que nos pase como le va a pasar a este buen hombre cuando llega a casa, que se va a ver abrumado por la tarea de poner a funcionar esa tecnología que contiene el gran embalaje que arrastra pesadamente hasta su casa. Y la segunda foto, pues también nos habla de la obsolescencia. Yo, que llevo unos años trabajando en oficinas, y seguramente aquí hay más gente que le ha pasado lo mismo, ha visto cómo ha habido despliegues de tecnologías que han pasado por nuestro entorno, nuestras casas, nuestras oficinas, y que han durado muy poquito, ¿no? En mi caso, en nuestra oficina, cuando terminaron de hacer todo el cableado para la red, de repente llegó una cosa que se llamaba Wi-Fi, y casi sin haber empezado a usar los cables de red, empezamos a verlos tirados por el suelo y digamos, sin un propósito real. Y esto es la obsolescencia. Antes creo que comentabais muy rápidamente, o sea, en un ciclo de planificación, de toma de decisiones, o en un proyecto a nivel municipal, las tecnologías avanzan tan rápidamente que para cuando el proyecto se quiere acabar, la tecnología que se había planteado en un principio muchas veces es obsoleta. Entonces, el plantear la implementación de un gemelo digital en un ayuntamiento como un proceso y no como un producto nos puede ayudar a evitar esa obsolescencia. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos que construir sobre lo que ya tenemos. Las administraciones tienen elementos, tienen geoportales, tienen datos, tienen muchos elementos sobre los que se puede construir un gemelo digital. No se trata de sustituir, estamos ya cerrando, vale, pues acabo ya. No se trata, como os decía, de sustituir una tecnología por otra, no se trata de quitar el cable de red para poner el wifi, sino que se trata de construir y aumentar las capacidades de lo que ya tenemos o de las herramientas. Así, los trabajadores de las administraciones tendrán transiciones fáciles y no se les atragantará. El riesgo de oportunidad será menor y la transición hacia tecnologías
más disruptivas, será mucho más fácil y menos dolorosa, digamos. Yo tenía una serie de ejemplos de lo que trabajamos en Tecnalia en ámbitos muy concretos, como transición energética, son diferentes proyectos con ciudades españolas, en los retos reales, como os decía a propósito, los retos en los que las ciudades tienen que trabajar, transición energética, adaptación al cambio climático, resiliencia, inundabilidad, por ejemplo, como en este caso de San Sebastián, cómo tratamos la masa de turistas que aparecen en una ciudad de Ávila y cómo les dirigimos hacia unos ámbitos o hacia otros en función de las ocupaciones, cómo adaptamos las ciudades y cómo hacemos que la tercera edad pueda moverse con facilidad por ciudades cuya orografía, como el caso de Santander, no es tan sencilla. Bueno, lo dejo aquí y yo creo que en algún momento, si podéis, en Tecnalia tenemos una página web que describe un poco cómo trabajamos en esas tecnologías. Os invito a que la veáis y que conozcáis un poco más de nuestro trabajo. Gracias. Bueno, y para terminar, last but not least, María Luisa, por favor. Martínez Muneta, catedrática de Ingeniería Mecánica y responsable del Fab Lab del Centro de Innovación y Economía Circular del Ayuntamiento de Madrid. Adelante, por favor. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí. Yo voy a hablar de algo micro. Todos mis compañeros de mesa han hablado de ciudades, ¿no? Y yo voy a contar algo que está pasando en un barrio de Madrid. Y lo que está pasando en un barrio de Madrid es que la Dirección General de Economía del Ayuntamiento de Madrid hace 2 años decidió abrir lo que se llama el Centro de Innovación en Economía Circular. El foco es la economía circular. Entonces, este equipamiento del Ayuntamiento es una colaboración público-privada y rápidamente, si alguien lo ve, piensa que es un vivero de empresas, una aceleradora de empresas. Pero tiene 3 elementos que la distinguen y que la hacen diferente de cualquier otro aceleradora al uso. Primero, porque hay un programa de circularización de empresas existentes. Eso es un programa que para empresas que están asentadas, que además muchas de ellas son grandes, importantes, quieren hacer el paso de una transformación de una economía lineal y a una economía circular. Entonces nosotros en estos 2 años que estamos trabajando, se han diseñado 4 programas específicos, tailor-made, para 4 sectores. Uno fue el urbanismo, los enseres urbanos, ¿no? De la cual incluso salieron patentes que han desarrollado esas empresas, de su propiedad, evidentemente. Hemos trabajado también con las propias empresas que se han generado en la aceleradora, ¿no? Para que consiguieran un plus de circularidad que en ese momento, en esa primera tanda de aceleración, no fuimos capaces de alcanzar. Se ha hecho un programa específico que ha terminado hoy para empresas de construcción y se está trabajando y finalizará dentro de un mes un programa específico para las empresas del sector textil. Ese es el primer elemento. El segundo es que tiene un Fab Lab. Un Fab Lab es un laboratorio de fabricación digital, ahora entraré, que es el que se lleva gestionando y que gestionamos la Universidad Politécnica de Madrid y SACIR. Y también tiene un laboratorio de soluciones basadas en la naturaleza, soluciones de exterior, de cubiertas verdes, de paramentos verticales ajardinados, de adaptación de plantas al entorno madrileño y además con una fuerte componente de inclusividad, ¿no? La economía circular es algo de todos y es algo de la ciudadanía y por lo tanto todos vamos a estar afectados y todos debemos participar. El Fab Lab es, como he dicho, un laboratorio de fabricación digital. Es un laboratorio donde podemos fabricar casi de todo, casi de todo. La base siempre es un fichero digital. Ese fichero puede ser un fichero en 3D, en 2D, y a partir de ahí podemos trabajar en impresoras 3D, en máquinas de CNC, en bordaderas digitales, en corte láser, en un montón de tecnologías que nos permite construir. Adicionalmente, este Fab Lab es el primero que hay en el mundo con la etiqueta de Fab Lab circular y contiene una mini planta recicladora de plástico.
La verdad es que esta mini planta de reciclado del plástico nos está dando muchísimo juego, porque el plástico también es uno de los residuos que preocupan mucho a muchas empresas, ¿no? Y sobre todo empresas que generan muchos envases y la estamos utilizando masivamente. También tenemos una fuerte componente de formación. Tenemos 3 programas, uno dedicado a niños hasta 11 años, otro a adolescentes, y hacemos muchísimo hincapié en las chicas, ¿no? Es muy importante que las niñas no abandonen las tecnologías en esta edad. Hay muchísima diferencia de niñas interesadas hasta los 11 años que empiezan a dejar la tecnología digital o estas tecnologías y ya con 17 ni aparecen. Lo estamos lo estamos viendo en muchos de los programas que hacemos con los colegios y institutos. Y luego tenemos unos programas FAPRO, que son los más numerosos, que también están pensados en un upskilling de la gente, ¿no? Gente que está anticuada en su profesión o que quiere mejorar, carpinteros, entonces hay cursos, por ejemplo, de carpintería digital, gente que quiere aprender de impresión 3D o gente simplemente que desea modelar en 3 dimensiones y que por lo que sea no ha sido capaz de desarrollarlo en su profesión. Todos estos programas son gratuitos y están accesibles y simplemente con apuntarse, bueno, pues están al acceso de la gente. Ahí están los números. En este año 1 y 2 hemos llegado a 3.400 personas en estos programas, ¿no? Hemos desarrollado un montón de horas que la verdad es que no soy capaz de verlas porque no llevo las gafas, pero vosotros lo veréis mucho mejor. Y estamos muy, muy satisfechos en cuanto a la parte de formación. Pero también tenemos un nodo de conocimiento. Cada mes y medio estamos trayendo a personas interesantes, gente que nos tiene que contar grandes experiencias en la fabricación digital y en el entorno de la economía circular, de la cual aprendemos todos. El Fab Lab es un ecosistema abierto donde todo el mundo es bienvenido. Vienen los vecinos de Vicálvaro, vienen las empresas, las startups, a hacer esos primeros prototipos que quieren desarrollar, a ver lo que es bueno, lo que funciona y lo que es malo. Nosotros colaboramos también con ello. Vienen empresas importantes y con muchos miles de trabajadores, curiosamente, algo que nos sorprende, que vienen a ver qué hacen con determinados residuos y nosotros trabajamos con ellos y buscamos una solución o les damos una posibilidad de reutilización de ellos. Hemos hecho hasta ahora lo que llamamos 18 Open Lab, que de verdad nos resultan súper inspiradores. Gente de todo el mundo ha venido. Y, por ejemplo, de la idea del Fab Lab que aparece en el Amazonas, un Fab Lab flotante que va llevando estas máquinas por todo el Amazonas a los pueblos indígenas. Pues no sé, nos ha surgido la idea de poder intentar buscar financiación para un autobús para que vaya por la Sierra de Madrid, por estos pueblos que están muy alejados de casi todas partes, pero que siguen teniendo necesidades y que pueden tener necesidades de esta fabricación digital, reparaciones, cosas a veces muy pequeñas que necesitan en su día a día, pero que muchas veces ya no se encuentran en las casas y que pueden fácilmente acceder a través de todo esto. Bueno, aquí tenemos algunas de las actividades que estamos realizando. Esto es una actividad que se ha realizado con la empresa Surus. Surus es una empresa que se dedica al desmantelamiento de instalaciones. Entonces, uno de los grandes residuos que estaba generando era el plástico de los cables. Ellos se quedaban con el cobre y el plástico pues no sabían qué hacer. Toneladas. Pues hemos estado trabajando con ellos, y cuando decimos estamos trabajando es que ellos se ponen, nosotros ayudamos, cedemos máquinas, la maquinaria es para que la use quien desee, siempre en el entorno de la economía circular y bueno, también hemos utilizado a algunos alumnos de la Politécnica, hemos hecho un concurso de ideas, bueno, y hemos conseguido hacer una serie de planchas que tienen diversas utilidades en base a estos plásticos. También hemos hecho hackatones con diferentes universidades extranjeras. Hicimos unos premios de innovación digital y de economía circular
Y bueno, de este premio ganador pues ha surgido la idea de presentación de un proyecto europeo, porque la idea era de utilizar la fabricación digital para hacer instalaciones, algo que mejorara la ciudad de Madrid. Entonces, bueno, una de las cosas que han detectado o que detectaron la gente, sobre todo cuando vienen con ojos de fuera, ven cosas que nosotros no detectamos, y decían que había mucho patinete por la calle. Entonces idearon una especie de aparcamientos, además que eran recopiladores de materiales reciclados, etcétera, etcétera, muy interesante. Otros, por ejemplo, hicieron sombras, ¿no? Sombras. En Madrid dicen que en verano necesitábamos mucha sombra, hicieron unas sombras con unas fuentes acopladas también. Pero bueno, estos son los que ganaron el premio, y de aquí ha ido derivando a un tema de turismo digital, ¿no? Y muy interesante. Y también formamos parte de una red de cooperación de los Fab Labs. Los Fab Labs es un movimiento, digamos, mundial y somos creadores de la red iberoamericana de Fab Labs. Es una red con 44 Fab Labs en diferentes países, y que lo que lucha o busca es la integración de las personas alrededor de la fabricación digital. Y bueno, en ese primer encuentro tuvimos 3.200 personas, un montón de gente, la verdad, y de ahí han salido proyectos. Un proyecto que se va a acometer en la ciudad de Puebla, donde hay como 6.000 niños menores de 14 años pandilleros, ¿no? Y que han cedido un edificio al Ayuntamiento de Puebla para hacer un laboratorio de formación digital para intentar sacarlos de las calles, ¿no? Entonces, bueno, como veis, son proyectos diferentes, pero con una componente integradora muy bonita, y sobre todo donde todo el mundo es bienvenido, ¿no? Estamos todos ahí. Y bueno, y para finalizar, porque ya me toca, ¿no? Los académicos con el micrófono, ¿no? Quisiera dar las gracias porque hemos sido los ganadores del Premio Europeo al mejor hub de innovación en la red Eurocities y de retención del talento, ¿no? Que nos lo han dado hace 15 días. Y estamos pues muy orgullosos, y nos ha dado pues bueno, pues como un espaldarazo, ¿no? Muy, muy importante, ¿no? Y bueno, nos ha hecho sentir que bueno, no lo estamos haciendo demasiado mal, podremos mejorar, ¿no? Y bueno, que estamos ahí. Y bueno, yo eso había traído algunos proyectos que teníamos raros, estrambóticos, como gente que quería imprimir sobre tela, impresión 3D o hacer tejidos, porque en el sector textil están con ganas de hacer tejidos, ¿no? Y hemos hecho algunas cosas. O, por ejemplo, esto que veis aquí es hilo de impresión 3D hecho con las tapones de polietileno de unas garrafas de disolventes de una de estas grandes compañías que no sabían qué hacer con ellos. Entonces, bueno, con esto, pues, o imprimimos en 3D, incluso hay alguien que se le ha ocurrido utilizarlo para hacer trenzados tipo de cestería, o sea que ahí estamos. Muchísimas gracias por todo y sois bienvenidos. El centro está abierto de lunes a viernes y ahí nos encontráis. Vamos, está todo ahí y ahí lo podéis disfrutar, porque la verdad es que se disfruta. Muchísimas gracias. Bueno, esto vamos a cortar, nos indica la organización que vamos a cortar. No sé si alguien quiere decir algo de aquí o preguntar. En realidad estamos cerrando ya el propio congreso, están desmontando stands mientras estamos aquí. Es muy importante que las personas que hayáis venido personalmente a este lujo de panel que tenemos aquí, donde todos creo que hemos aprendido un montón. Hay muchas personas que hay que felicitar aquí. Todo lo que hacéis, estáis creando un nuevo mundo, un mundo mejor. Me encantaría dejar aquí algunas pequeñas frases de cada uno. Don José de la Hoz ha dicho trabajar en red y compartir. Y esto es un tema que ya supera todos los complejos que tenemos como país, además.
compartir entre nosotros creo que lo que nos va a hacer todavía mejor. Suena todo muy hippie, pero esto que lo diga un alcalde con estos premios y con lo que está demostrando es bastante motivador. Enhorabuena a Las Rozas y a los que lo representáis. David Pascual, en innovación, has dicho una palabra mágica, que es dar servicio. En este país, y vuelvo a hablar de país, no voy de político, parece que dar servicio es como trabajar para los demás. Y yo creo que hay pocas cosas que dignifiquen más a una persona que dar servicio, y lo mismo a una empresa o a un trabajo o a un ayuntamiento. Félix Herrera ha dicho algo como que la inteligencia no siempre es eficiencia. En tu background se ve que eres una persona que convierte la inteligencia en eficiencia, y esto es un hecho que es muy importante a nivel personal y corporativo. Así que enhorabuena por el trabajo que hacéis allí en La Laguna y como ingeniería. Francisco Rodríguez, viejo compañero que nos hemos encontrado hoy, habla de la obsolescencia, ¿no? Y un tema que se llama el propósito. Tener propósito para que la obsolescencia, cuando ocurra, esté abatida y se pueda continuar con ella, creo que es algo que queda como un mensaje del trabajo que hacéis en Tecnalia, que por cierto es sordo, mudo, ciego, pero vital para que España esté donde está hoy en día, creciendo desde Bilbao. Y María Luisa Martínez, ¿qué te voy a decir? Los premios son más que merecidos. El Ayuntamiento de Madrid sabe por dónde es el camino. Una vez más, todos los que estáis aquí de Madrid, a los que somos de otras provincias, volvemos a tener una locomotora innovadora, y la palabra, has dicho que encima es gratis. Yo no sé si sabemos lo que significa esa palabra en el cerebro de un ser humano, pero un ecosistema abierto y gratis, creo que lo mínimo es disfrutarlo y aportar. Así que, la verdad, para mí un placer estar aquí con vosotros, haber aprendido. Me pongo a vuestra disposición a nivel personal y profesional, y agradezco muchísimo la asistencia de nuevo, porque estamos en una muy mala hora, pero probablemente en uno de los mejores paneles de los 3 días del foro, sin querer equivocarme. Gracias, Carlos, organizadores. Nos vemos en la próxima. Enhorabuena a los organizadores, tío.